Muy buenos días, amigos de Andahuaylas, de Radio Panorama, prestigiosa emisora en la región. Amigo Ronald Ripa, a sus órdenes. Bueno, el PPC, vamos a partir por esto, estamos en campaña ya. El PPC no está en contienda actualmente, ¿no? Por lo menos en Apurímac no conozco un candidato del Partido Popular Cristiano. Sí, nosotros para elegir a nuestros representantes tenemos que pasar por un proceso electoral interno. Como muchos sabrán, el PPC, a raíz de la dirigencia anterior, hemos tenido alguna dificultad al respecto. No hemos podido cubrir algunos lugares, pero... ¿Aló? Sí, pero hemos logrado, sí, en más de 100 localidades a nivel regional y en los 42 distritos de Lima Metropolitana, y además en la Lima provincia, con la candidatura del presidente del PPC, el doctor Alberto Bengolea, estamos nuevamente relanzando el partido y esperamos poder realizar una buena campaña primero y luego hacer una buena gestión. Claro que sí. Bueno, pero cuéntanos un poco, háblanos un poco del PPC. Cuéntanos la historia de esta institución. En realidad en nuestro país hay pocos partidos políticos que tienen la vigencia como lo está teniendo el PPC, pero por lo pronto, si la memoria no me falla, creo que uno de los partidos menos vinculados en temas de corrupción, ¿no?, en la historia del Perú. Esa es una de nuestras fortalezas, mi querido amigo Ronald, porque el PPC va a cumplir 42 años de institucionalidad. Fue fundado el 18 de diciembre de 1966 por conspicuos dirigentes líderes, ¿verdad?, como el doctor Luis Bedoya Reyes, Mario Polar Ugarteche, Ernesto Alaiza Grundy, Roberto Ramírez del Villar, por citar algunos, Antonino Espinosa Alaña, y desde entonces ha tenido una línea de conducta. Ha tenido una línea de conducta en la época del gobierno militar, por ejemplo, sacando comunicados contra la estatización de diversas empresas, con la estatización de los medios de comunicación, contra diversas acciones del gobierno, deportación de líderes, etcétera. Más adelante hemos tenido la presencia en la Asamblea Constituyente, hechos anecdóticos muy importantes que reflejan que esta colectividad política entró a servir al país. Por ejemplo, le comento, la elección de Víctor Raúl Haya de la Torre para presidente de la Asamblea de entonces fue gracias a los votos del PPC. Sin pacto, sin condición alguna, sin haber dialogado con nadie, porque la izquierda en su conjunto le había propuesto al PPC poder liderar esto y que Luis Bedoya Reyes fuera presidente de la Asamblea Constituyente, con el solo hecho de tenerlo a Víctor Raúl Haya de la Torre ahí sentado como un constituyente más. Razones de principio hicieron de que el PPC pudiera reflexionar al respecto y hacer viable esta constitución eligiendo a Víctor Raúl Haya de la Torre y luego sosteniendo a raíz de todo ese año, ¿verdad?, para que la democracia sea funcional. Después vino el año 80, vinieron las elecciones nacionales, Fernando Belaúnde es elegido presidente y el PPC con sus 6 senadores le da estabilidad al nuevo gobierno para que la historia cercenada constantemente de golpes de Estado no volviera otra vez a suceder como antaño y no cayera ese gobierno. Bueno, ¿y cuál es la postura? Mira, ayer se movilizó el país entero. Exacto. Estamos indignados los peruanos con lo que está ocurriendo en el país y la verdad que ya no sabemos en quién confiar. Y hoy día nosotros empezamos con esta noticia, no sé en realidad si hoy día Chávarri, el nuevo fiscal de Nación, ya llega a juramentar, porque otro audio complica, pareciera que todos esos niveles que administran justicia, mira, las instancias donde uno confía finalmente, y otros están inmersos en corrupción en el Perú. ¿Qué piensan ustedes? Es lamentable. Nosotros como institución política hemos sacado un pronunciamiento muy fuerte
pidiendo de que el Congreso ejerza, digamos, lo que constitucionalmente le determina, y que sean sacados estos malos magistrados. Es lamentable porque el Consejo Nacional de la Magistratura no es el órgano principal, no, el que fortalece el sistema de administración de justicia, ¿verdad? Que nombra y ratifica jueces y fiscales. Además al presidente de la OMPE, al RENIEC. Es una institución clave para el sistema democrático, y no puede ser posible que tengan que velar más por sus intereses las personas que tienen que administrar justicia, que tienen que ver que la democracia funcione y que tienen que dar estabilidad al país. Es lamentable, ¿no?, que hoy tengamos, por ejemplo, al fiscal, no, de la nación, que justamente también tiene sus audios. Es decir, eso demuestra que lo que muchos años atrás, y ustedes, los periodistas, cuántas veces han denunciado, ¿verdad?, que hay malos jueces, que hay corrupción, que por qué la sentencia a tal o cual persona es mínima con relación a la pena, y a otros le dan cadena perpetua, etcétera. Pero en definitiva, de alguna forma esperemos que todos tomen conciencia de que el Perú está por encima de todo, y que de una vez por todas pueda, como había un escrito de Lourdes Flores, pueda hacer una oportunidad. Dentro de la crisis tenemos que levantarnos, tenemos que ya mirar con otros ojos. No se trata de que todos nos grabemos y nos filmemos, nos filtremos y va a ser todo un pandemonio. Lo que se trata es de defender, hacer que las instituciones sean sólidas. La institucionalidad en todos los campos debe prevalecer. Y si nosotros vemos que la institucionalidad democrática en el Congreso de la República tenemos a unos congresistas que en realidad no sabemos cómo ingresaron, que en realidad no sabemos si son partidarios o no son partidarios, etcétera, no tenemos ahí una estabilidad. No tenemos estabilidad de un gobierno cuando llega sin una organización política que lo respalde, y tenemos estas consecuencias. Por más que el líder o la persona tenga carisma o sea eficiente, pero necesita un órgano colectivo. Por eso es importante, y yo pido a la población que fortalezcamos los partidos políticos. Quisiéramos ver un partido político grande en la izquierda. Quisiéramos ver un partido político como el APRA renovado totalmente, o etcétera. Sí. ¿Qué ocurre con los partidos políticos? ¿Por qué no llegan a tener cierta madurez, cierta institucionalidad los partidos? Y muchos ciudadanos, miren, este proceso electoral, resulta que los candidatos en su gran mayoría son una suerte de migrantes, oportunistas de organizaciones políticas, y cada vez se excusan con el término de que sí fui invitado. Exacto. No hay un tema de convicción, no hay un tema de principios, no se ha madurado en este tema, en este escenario en el país. Exacto, es verdad. En el caso nuestro, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, porque nosotros hemos tenido algunos líderes que salieron de nuestra casa política, producto también de las coyunturas. Recordemos que el año 90... tuvimos 10 años de esta suerte de outsider, porque en algo contribuimos todos en la idea de que el outsider puede ser mejor que una organización política que hizo un mal gobierno, etcétera. Entonces le hemos dado ese valor, ¿no? Y sobre todo también en provincias. ¿Cuántos candidatos que forman su organización política, algunos con buena intención, pero rodeados de gente que no va a contribuir, digamos, a sostener esa municipalidad o ese gobierno regional? ¿Por qué? Porque no entran preparados. Alguna vez se decía, si hay mucha gente que entra a los gobiernos municipales, por ejemplo, el primer año entran a tomar conocimiento de la realidad de su pueblo. Al segundo año están haciendo el programa, el esquema. El tercer año, y para finalizar, están haciendo las obras. Y nunca se encuentra
una solidez, ¿no es cierto?, en ese municipio, en ese órgano edil. Y yo creo que es hora de que todos levantemos la mirada. Y bueno, crisis siempre ha habido en la historia republicana, pero esta vez esperemos que las instituciones políticas se renuevan. En el caso nuestro lo hemos hecho. Hemos tenido una dura etapa. Ahora tenemos a un presidente que se está fajando, tenemos a líderes jóvenes, secretarios nacionales, que están dando batalla, y yo creo que el camino es largo para todos, pero tenemos que comenzar de algún modo, mi querido amigo. El principal fundador, Luis Bedoya Reyes, que tiene en este momento 99 años de vida, hace no más de 20 días atrás ha presentado su libro Realidades de una vida, ¿no? Por el fondo editorial del Congreso de la República. Allí nos narra toda la historia suya de estos últimos 100 años. Y es un documento valioso, ¿no? Yo recomendaría su lectura porque nos describe parte de la realidad nacional de estos años, que no está escrita en muchos lugares. Entonces su lectura es importante. Mario Polar Ugarteche fue uno de los presidentes del partido, Ernesto Alayzagruni, que fueron senadores, Roberto Ramírez del Villar, quien fue el último presidente del Congreso, que fue defenestrado por el Fujimorato en abril del 92. Hemos tenido ministros importantes, ¿no? Felipe Osterling, Armando Buendía, por citar algunos. Hemos tenido grandes alcaldes, regidores, congresistas a nivel nacional. Y el PPC es una institución que no solo va a cumplir 52 años, sino que ha dejado grandes legados. Una de las cosas esenciales es, por ejemplo, la economía social de mercado introducido en la Constitución de 1979 y que recoge la Constitución de 1993. Es un ordenamiento económico que prácticamente mueve al país en todos los aspectos, porque ahí se recoge a un Estado que mire a la persona humana como centro de la atención. Entonces, y el PPC va a seguir contribuyendo a la estabilidad democrática, y siempre en sus pronunciamientos, en su actuación, está el sentir de los militantes, de los dirigentes del partido. Tenemos dirigentes y militantes en todo el país, y vamos nuevamente a recomponernos y hacer las cosas mejor para que la ciudadanía vuelque su mirada en los partidos políticos. Muy bien, César, muchas gracias. ¿Cuáles son los principios del PPC? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué nos habla el PPC? El PPC hunde sus raíces en la doctrina social cristiana. La doctrina social cristiana es una doctrina recogida, digamos, de los estamentos de la Iglesia, ¿verdad? Se habla del bien común, ¿no? Se habla de la familia como centro de atención. La familia es el núcleo de la sociedad y del Estado. Corresponde a los padres educar a sus hijos, ¿verdad? Y al Estado educarlos en una libertad y en una pluralidad. El PPC es además una organización que mira que exista una diversidad de partidos políticos, que además, ¿verdad?, dentro de los principios tenemos la libertad en el ejercicio de la voluntad individual, en el marco de respeto al prójimo. Entendemos que la justicia, ¿verdad?, debe ser igual para todos. Hablamos de igualdad en razón de que la persona humana es igual en todo ámbito, ¿verdad?, ante la ley. Después hablamos también de la solidaridad, que es un principio básico, ¿no? Donde se preconiza la identificación de la persona con otras personas en situación de necesidad, y en razón de esa identificación se pueda prestar la ayuda necesaria para cubrir total o parcialmente sus necesidades.
Estamos en el mes de la patria y ojalá los deseos, como siempre, de que el país, estoy seguro, vamos a salir adelante de todos estos temas de corrupción, y seguramente nuestra esperanza, al igual que usted, sigue vigente en esta nueva generación, en esta juventud, que tenemos que ponerle los valores correspondientes. Debemos, amigo, debemos, y ustedes como comunicadores son el arma principal, ¿no es cierto?, para que la sociedad conozca y se instruya y promover no solo la lectura, ver los errores para que el país pueda no retroceder en muchos de esos errores, y por eso lo felicito y le agradezco por la invitación. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, amigo Gilberto. En realidad, un saludo para todos los amigos de Huacho, esa linda región que conocemos, hemos visitado muchas veces en campañas electorales, etcétera. A sus órdenes. Por esta cuestión de la corrupción que está programando la estructura de nuestra sociedad, los partidos políticos tienen un papel fundamental. Hemos amanecido como presidente de la Corte de Justicia. No hay institución de justicia. No tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso dice el que está confiado para ser el fiscal de la nación, que está involucrado en actos de corrupción. ¿Qué deben hacer los partidos políticos para que también deben organizarse para tratar de relanzar nuestra caída democracia, colegas? Efectivamente, es una pena y comparto la indignación de la población, ¿no?, de que nuestras autoridades, administradores de justicia, en realidad en quien confiamos nosotros, en quien le damos el poder para que puedan, digamos, llevar en buena ley todo el estamento judicial, estén involucrados en actos de corrupción. Y es hora de hacer una reflexión respecto a los partidos políticos. Las democracias se sustentan en partidos políticos. Lamentablemente en el tiempo hemos ido abriendo el abanico a los outsiders o a personalidades representativas, dejando de lado que los partidos políticos se fortalezcan. Ha sido muy difícil la etapa del año 90, ¿verdad?, en que todos los partidos políticos fueron metidos en un mismo saco, se olvidaron y aparecieron estos grupos, estos movimientos independientes en todo el país. Y si nosotros hacemos un análisis, ¿verdad?, el mayor porcentaje de corrupción son precisamente realizados por estos personajes de los movimientos independientes, o personas que salieron de una u otra forma sin el sustento de partidos políticos. Inclusive, ¿no es cierto?, podemos hablar de las esferas de los gobiernos, como el caso de Toledo, tenía pocos años de institución de un partido que recién se encaminaba, ¿no? Teníamos a Ollanta Humala, al mismo PPK, sin el sustento de una colectividad política organizada en función a un proyecto nacional. Entonces, esto ha derivado a que la democracia se desestabilice, a que la población esté mirando hoy, no sé si con buenos ojos, de que ingrese alguien con un poder en el sentido para que ponga orden en casa, alguien de carácter. Algunos miran hasta la Fuerza Armada y eso está muy mal, pero por las experiencias anteriores que tenemos, pero no hemos sabido ponernos de acuerdo las mismas organizaciones políticas también, ¿no? Ha faltado hacer mea culpa, ha faltado en el tiempo refundarse en el buen sentido de la palabra, que aparezcan nuevos liderazgos, porque tenemos pues a congresistas que se eternizan, ¿no?, en la reelección y reelección de congresistas, ven la forma como ganan el poder internamente, y eso es malo para los partidos. En el caso nuestro, por ejemplo, en el PPC, una colectividad que va a cumplir 52 años, en vida, y eso en la historia nacional, en vida, el presidente o el fundador principal de esta casa política, Luis Bedoya Reyes, entregó, ¿verdad?, el comando del PPC a nuevas y frescas manos.
Ningún partido, ni Belaúnde. Belaúnde murió siendo presidente, ¿no? Aya de la Torre, igualmente, el Máximo Líder, presidente, y todas los años anteriores, todos los partidos políticos que habían, o los presidentes que alguna vez llegaron al poder, no eran simplemente porque eran personalidades, y ahí venían los famosos ismos, ¿no? El odriismo, bustamantismo, benavidismo, y hemos terminado en el fujimorismo, ¿verdad? Entonces, es hora, creo, de que los partidos políticos internamente, pero en buena onda, puedan fortificar, consolidarse, ponerse más fuertes, en hacer sus propias críticas y relanzarse. Relanzarse significa nuevos rostros, darle la posibilidad a los jóvenes no queremos decir pues jóvenes de 20, 25, 30 años, ¿no? Hay jóvenes que tienen ansias de los 30, 40 años, que pueden, ¿no es cierto?, ejecutar labores, ¿no?, de trabajo, de consolidación al interior de los partidos, pero a veces las cúpulas es un poco complicado. Nosotros lo hemos vivido, no hace mucho esa etapa. Hemos tenido que pelearla internamente para que se mire de otra manera la organización, felizmente, gracias a Dios, con el respaldo del propio fundador Luis Bedoya Reyes, ¿no?, que va a cumplir 99 años, y que hemos tenido el honor no hace mucho, hace menos de un mes, de la presentación de su obra, que es un legado para la nación, ¿no? Luis Bedoya Reyes es un ejemplo de demócrata. No solo ha sido el mejor alcalde de la historia de Lima, sino que ha sabido construir una colectividad política, como él dice, que trascienda las propias vidas de los fundadores, ¿no? Eso es lo importante, y creo que con esto tenemos que mirar a la institucionalidad, no solo de los partidos políticos, en todo aspecto, mi querido amigo. El país necesita el resguardo por la salud de la democracia que partido sólido. El PPC vaya importante, sobre todo por lo bueno manejo, limpieza, transparencia, funciones. Muy amable, César Manilla, hasta otra ocasión. Gracias. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.